y originalidad para cerrar esta requisitoria. La justicia que tenemos y la que nos falta. Señores jueces, nunca más. Recibimos al doctor Oscar Testa en la mañana, así son las cosas. En realidad hace rato que está con nosotros, pero ha tenido la delicadeza de esperarnos porque es una mañana con mucha información. Es judicial porque también hay un capítulo judicial, aunque es político. Reiteramos que renunció el ministro de Salud de la provincia de Córdoba. Largamente demandada la renuncia a Cardoso, terminó de presentar su renuncia hace algunos minutos, nada más, media hora. Veremos quién lo reemplaza. No hay comunicación oficial, Nico, todavía del gobierno provincial sobre la renuncia de Cardoso, ¿no? No hay una difusión oficial al respecto. No, todavía desde prensa no, pero obviamente que de a poco va ganando gran espacio en los medios provinciales. Sí, en los medios nacionales también me sorprendió esto, ¿no? Porque, bueno, era algo incluso reclamado por la oposición. Todavía no había hablado, digamos, el gobierno, si bien había hablado Cardoso y dijo que se iba a esclarecer el hecho, políticamente el gobernador no se expresó, ayer estuvo en Recuarto, no habló, así que bueno, evidentemente estaban estudiando esta posibilidad que hoy se concreta, ¿no? Porque no creo que haya renunciado espontáneamente Cardoso. Es pura especulación, no es información, pero me da la sensación que el fiscal le adelantó al gobierno, yo lo tengo que imputar, y el gobierno dijo, bueno, presenta la renuncia. Y es posible que lo impute por el delito, porque es gravísimo lo que ha sucedido, ¿no? Es terrible y ha tenido la desgracia el ministro de que ocurriera en Córdoba capital, porque si el tema del médico trucho hubiera existido o lo hubiese ocurrido en Córdoba capital, no habría llegado hasta este momento, me parece. ¿Por qué dice eso? Porque realmente no es increíble que no haya saltado responsabilidades políticas en su momento respecto de esa situación, en la cual el rol del ministro Cardoso fue central. Bueno, en esta situación es probable que termine con alguna imputación. Yo supongo que será seguramente una imputación por un delito menor, como puede llegar a ser un incumplimiento de los deberes de funcionario público, una omisión de deberes, en el sentido de alguna medida que no se tomó a tiempo o cosa por el estilo. No creo que vaya más allá de eso, porque si no también tendríamos que hacerlo responsable de lo que ocurra hasta en el último dispensario dependiente de la provincia, y volveríamos a caer en lo que estábamos diciendo el día martes respecto de la responsabilidad que puede llegar a tener Cristina Kirchner como presidenta de la Nación de las licitaciones. Es decir, caeríamos siempre en la misma. Si la cuestión es llegar a la cabeza de todo para responsabilizarlo, las cuestiones penales no son así. Y en este caso concreto es muy probable, teniendo en consideración por allí los tiempos que aparentemente habían pasado desde que se conocieron los hechos y cuando se empezaron a tomar medidas concretas al respecto, no sería de extrañar que alguna medida de ese tipo pueda aparecer. Bueno, veremos qué es lo que ocurre. Hay que recordar que el doctor Cardoso es médico policial, o sea que integra la grilla de la policía de la provincia de Córdoba en su condición de tal. Veremos si la renuncia es solo al cargo político o si no también a sus tareas funcionales como médico policial. No habla de eso en su renuncia en Twitter, pero bueno, de ahí proviene Cardoso. Sí. Yo en principio pienso que lo que se da es una renuncia política. Bueno, tiene novedades del caso Sarandón, el joven víctima del gatillo fácil en la localidad de La Bulaye, que el juicio vuelve a sustanciarse nuevamente, pero en los tribunales de Río Cuarto esta vez. Sí, es un juicio importante, es un juicio trascendente que de alguna manera está eclipsado por los hechos que son de público conocimiento y que relegan un poco a un segundo plano este juicio. Se está realizando ya, se han tomado una serie de medidas. Por ejemplo, ayer el tribunal se constituyó no completamente, sino el presidente y las partes en la ciudad de La Bulaye hicieron una inspección ocular, la filmaron, esta mañana se iba a reproducir. Es una situación extraña, porque normalmente cuando se dan las inspecciones oculares lo que se constituye es el tribunal en pleno, como para que todo el mundo tenga una situación de visu, como se llama, del sitio donde han ocurrido los acontecimientos, y allí mismo se pueda interrogar o tomar la participación
participación de algunos testigos que puedan ampliar o explicar determinadas situaciones y demás. Aquí se ha hecho muy rápidamente, al inicio mismo del juicio, cuando todavía prácticamente no han declarado los testigos. Y los jurados populares, que son tan jueces como el resto de los miembros del Tribunal Técnico, tampoco estuvieron en ese lugar, sino que se tendrán que contentar con la filmación que se realizó allí. Para hoy está prevista la declaración de todos los policías que intervinieron en el procedimiento, que fueron alrededor de 12 o 13 policías, y con una circunstancia muy puntual. La querella, representada por la madre del joven víctima de este hecho, está reclamando responsabilidades penales también para el resto de los policías intervinientes. Y pese a que el hecho ocurrió hace 9 años ya, es posible que esa situación ocurra en función de que varios de ellos todavía forman parte de la fuerza, y una de las causales por las cuales no se podría aplicar la prescripción de la causa, estamos hablando de eventuales responsabilidades por encubrimiento, por ejemplo. También se habla y se tratará y se investigará seguramente a lo largo de toda la audiencia, que habrían plantado un arma en proximidad del lugar donde fue herido de muerte Sarandón. Es de manual eso, ¿no? Sí, prácticamente existe siempre. De siempre, hecho, sí. una de las cuestiones que siempre se ha dicho es que en todos los patrulleros llevan un perro. El perro es el nombre que en la jerga tiene el arma que se utiliza para plantar en circunstancias como esta. Había ocurrido en un caso acá en Río Cuarto, ocurrió en Barrio Alberdi. Ay, se me fue el nombre. Buena hora. Claro. Ocurrió en Buena Hora. Ocurrió con el chico Blas Correa. Con Blas Correa en el auto. Sí, digamos que es un clásico. Bueno, la cuestión está en que el propio Código Penal establece que mientras alguno de los implicados en un delito, siendo funcionario público, continúe en el ejercicio de sus funciones, interrumpe la prescripción para todos los que se encuentran en su misma situación. La posibilidad de que se mande a investigar a todos estos policías por encubrimiento agravado, que es un delito grave que tiene pena de hasta 5 años de prisión, está latente, y digamos que las expectativas de la querella yo veo como bastante posible que terminen concretándose. Por otro lado, hay una situación que se planteó desde la semana pasada, que dio origen a la reacción de parte de la defensa, y que es, digamos, pese a que en numerosos casos ya se ha dado, fundamentalmente la Corte Suprema lo tiene instaurado como una forma bastante habitual de participación, es la intervención en este juicio como amicus curiae de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. ¿Esto qué significa? El amicus curiae es una institución relativamente nueva, ha sido admitida más que nada a nivel internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos fue una institución que lo comenzó a utilizar con mucha asiduidad, y luego empezó a permear también dentro de los procedimientos nacionales. ¿Eso es a pedido de la parte o no de oficio? No es a pedido de la parte, es de oficio. Puede presentarse, como en este caso, un organismo de la nación, se puede presentar una ONG, se puede presentar un particular. ¿Qué significa esto? Son personas o instituciones que no son parte en el juicio, pero que sí tienen un reconocido prestigio intelectual, profesional, ético, en determinadas materias, y aportan al conocimiento del tribunal y a los fines de la resolución de la causa elementos que pueden ser de valor. Esta situación, yo la primera vez que lo veo en un caso de jurados populares, porque la razón de ser es precisamente la posibilidad de que la trascendencia de determinadas causas vayan más allá de la afectación de los intereses particulares de quienes están involucrados en ello, es decir, víctimas y victimarios, en este caso acusados y querellantes, y se pueda dar un aporte valioso a
a la resolución de la causa. Esto generó, en este caso concreto, la reacción por parte de la defensa del policía Celi, que es el único acusado en este momento. Tenemos que recordar que ya se le hizo un juicio en la Bulaya al policía Celi, que es quien habría disparado la bala que termina matando a este joven Sarandón. Luego el Tribunal Superior anuló el juicio porque no se habían evaluado correctamente las pruebas y mandó a hacer uno nuevo aquí en Río Cuarto y se está llevando a cabo en la Cámara Primera del Crimen. Vuelvo sobre lo que estaba diciendo. La defensa se quejó de manera vehemente, porque entiende que genera esta situación un desequilibrio en cuanto a la participación de un nuevo elemento que también tendería a agravar la situación de su defendido. Es decir, ¿Y qué? ¿Se puede rechazar la participación? Y se puede oponer, pero lo admite el tribunal. Eso, digamos que si los argumentos hubieran sido lo suficientemente sólidos, por allí podría haberse retractado. Sí, está admitido, e incluso la queja de la defensa ya ha sido rechazada también. ¿Y qué eso implica que haya un abogado de la... Gerardo Batistón es la persona que está aquí presente. Que es un abogado que viene de Buenos Aires. Exactamente, que viene de Buenos Aires, que va a presenciar el juicio y que eventualmente podrá presentar también, de acuerdo a lo que vaya viendo, todas las, digamos, no es una parte en el juicio, esto quiero que quede claro. No. Es un coadyuvante del tribunal a los fines de ilustrarlo respecto de determinadas cuestiones puntuales que pueden escapársele, pasar de largo, o bien, digamos que tampoco es obligatorio para el tribunal seguir las recomendaciones del amigo curiae, es decir, vamos a hablarlo sin latín, amigo de la corte o amigo del tribunal, para al momento de tomar sus decisiones finales. Esta situación a mí no me había tocado nunca, siendo juez, la intervención de esta institucional de los amicus curiae, y realmente es un dato interesante, un dato nuevo, algo que realmente vale la pena seguir, analizar y ver cómo se comporta dentro de un juicio con jurados que, insisto en esto, ya tienen la participación popular integrada al mismo tribunal, y habría en este sentido un plus respecto de su intervención del amigo del tribunal. Bueno, interesante. ¿Cómo funcionará la lógica de que se instalen como amigos curae en algunos casos y en otros no? La repercusión pública, se informará en el sistema judicial. Esas son las situaciones en las cuales se plantea. Precisamente por eso la Corte en las audiencias públicas es muy común que lo tenga, es decir, lo tuvo en la ley de medios, lo tuvo el derecho de huelga de los sindicatos no reconocidos, lo tuvo también, si no me equivoco, cuando en algún momento se discutió la posibilidad de sindicalización de la policía. En muchos casos lo tienen, y realmente son cuestiones que, por la trascendencia que tienen en cuanto a la influencia respecto de la vida en comunidad, las decisiones que allí se toman, la intervención del amicus curiae realmente es muy útil. Veremos qué ocurre aquí con esta intervención en el caso Sarandón. Gracias, doctor, por las novedades judiciales. Estaremos nuevamente aquí el martes. Las causas, los temas que la justicia promueve, genera en la especialidad de Oscar Testa.